Muy bien, buenos días. Lamento los problemas de conexión, eh, pero como les comentaba, la idea es contextualizarles un poquito lo que fue para mí dirigir un proyecto FIC regional en Ñuble y más o menos el contexto, por supuesto, lo que hicimos. Se lo voy a mostrar brevemente en las slides que vienen y al final lo que les interesa, ¿cierto? Que son esencialmente las dificultades que tuvimos que subsanar, digamos, que no previmos en el desarrollo del proyecto. Como ven ahí, el título es Transferencia para Turismo Sustentable de Montaña y fue realizado en la zona del Valle de las Trancas, que es el camino que va hacia Termas de Chillán. El Valle de las Tranjas está antes de justamente el sector de Nevado de Chillán. Es un sector turístico muy bonito, reserva de la biosfera y corresponde a la comuna de Pinto. Eh, el proyecto tuvo una extensión de 29 meses, pero se extendió desde el 2020 a 2024 con las dificultades de la pandemia, que es un contexto que hay que tener en mente también. En el año 2019, fines de 2019 fue concedido. Después se demoró obviamente la adjudicación de fondos, como algunos de los colegas comentaban, eh, que es una de las aprensiones que uno tiene, por supuesto. Y al finalizar también fue muy difícil cerrar el proyecto por tramitaciones, boletas de garantía que había que emitirlas nuevamente porque no se habían alcanzado a revisar la documentación de cierre de proyecto, cambio de personas en el GORE, en fin, les voy a comentar un poquito de eso. El proyecto se gestó con un diseño colaborativo, que fue, yo creo, uno de los grandes plus que tiene el proyecto. Eh, Fue hecho muy de la mano con la Municipalidad de Pinto, que yo creo que fue uno de los ganchos principales, ¿no? Y con empresarios del Valle Las Trancas, que iban a ser los beneficiarios directos, que eran los generadores de residuos. Ya les voy a contar el- el problema y oportunidad que había acá, muy interesante desde mi know-how. Y por supuesto, beneficiarios directos del proyecto y la ciudadanía. Eso fue súper importante, considerar las juntas vecinales, si bien fue un dolor de cabeza, es algo que es tremendamente significativo, más de lo que yo pensaba respecto de un proyecto. Y otros factores que también los voy a mencionar, hay factores políticos, hay un montón de cosas que pueden demorar, inclusive echar abajo un proyecto de esta naturaleza. El equipo estaba formado por, bueno, las personas que ustedes pueden ver ahí. Éramos 12 personas en el equipo, yo como director, Pamela Delgado como coordinadora, Enzo Sauma como intervención del mercado local, quien hizo obviamente el plan de gestión de residuos, Rafael Sánchez, especialista en intervención socioterritorial, quien se contactó con las escuelas, hizo un trabajo muy, muy, muy estrecho con las escuelas de la zona. Y el resto, un contratista local, Roberto Cabañola, ingeniero de Ciudad de Chile, que era de San Javier. Y ese es un elemento importante, tener alguien contratado del proyecto que sea de la zona. Eh, Leonardo Rodríguez, Albert Zeppelin de la empresa Gaya Ecoingeniería, quien proveyó los digestores anaeróbicos, instalamos digestores anaeróbicos, se lo estoy adelantando, y una arquitecta que incluimos sobre la marcha del proyecto, que fue Eloísa, por el tema permisología, sé que el término no está bien dicho, pero eh, podríamos decir la gestión de permisos sectoriales y la relación con los entes involucrados la realizó Eloísa. Dentro de los colaboradores está, bueno, Carolina Figueroa, que ella fue la persona desde la municipalidad de Pinto, que era la cara visible. Eso tremendamente importante también tener en el municipio una persona encargada, un interlocutor válido, y por supuesto de mi equipo del laboratorio Fernando, Catalina y Pamela. El objetivo general era promover el desarrollo de un turismo sustentable en el Valle de las Trancas mediante la innovación en la gestión y manejo de residuos a nivel comunal para aumentar la competitividad de la comuna a todo nivel. Y aquí el diagnóstico del territorio es que si bien es un sector muy bonito, es un sector turístico con muchas bellezas naturales, una zona protegida de la biosfera, es clasificación SOIT, zona de interés turístico regional y nacional, pero por lo mismo presenta una alta presión con desafío en la gestión de residuos de energía,
Cuando hay vacaciones, fin de semana largo, quedan los literalmente cerros de basura en la calle, no hay capacidad para gestionarlos adecuadamente y la ausencia de tratamiento integral de residuos que obviamente provoca lo mismo, ¿no? La municipalidad está obligada a tomar los residuos y a llevárselos muy lejos, de hecho a Talca muchas veces, lo que ocurre también en muchas zonas del sur con la finalización de la vida útil de los rellenos sanitarios de la zona. Entonces la problemática es que falta un sistema de tratamiento integral de residuos domiciliarios que reduzca, que reutiliza, que recicle y que se requieren medidas que logren integrar al turista en el cuidado del medio ambiente. Así que tenemos un, un elemento innovador desde el punto de vista de procesos, es decir, ¿qué hacemos con los residuos orgánicos biodegradables de las empresas turísticas? Bueno, coloquemos una planta de biogás y veamos cómo aportamos hacia la generación de energía a partir de biogás en zonas más turísticas y rurales. Y una innovación social, que es cómo capacitamos en estas tecnologías a profesores de enseñanza básica, institutos de la zona y empresarios turísticos en la gestión y reutilización de residuos sólidos domiciliarios. Los objetivos específicos del FIC incluyeron un diagnóstico territorial con 22 indicadores, un plan de gestión de residuos, que fue otro compromiso, más un piloto de reciclaje, eh, la instalación de biodigestores anaeróbicos, dos digestores de 15 metros cúbicos, en un recinto de recepción de residuos, también instalado, de modo que no perturbe la visibilidad, ¿cierto?, de este entorno muy bonito de la zona, y que actúe también como un centro de educación ambiental. Los beneficiarios directos eran de 1.827 habitantes y 36 empresas turísticas de las zonas con las que tuvimos que conversar, por supuesto, en una charla, seminarios y después individualmente con los generadores principales. Y el impacto era una reducción del 42% de los residuos orgánicos del sector y que actualmente se enviaban a rellenos sanitarios. La metodología incluye una revisión bibliográfica y territorial, encuestas, entrevistas y análisis, y un diseño técnico y ejecución de los digestores anaeróbicos y su instalación, y una educación ambiental y de difusión. Aquí hay elementos que hay que destacar. Es un proyecto que no era de papel, sin ser peyorativo, ¿no? Los proyectos FIC de papel, a mi juicio, son mucho más abordables y fáciles de desarrollar que los proyectos FIC que requieren construcción, mano de obra e instalación. Y ya le voy a comentar por qué. ¿Qué fue el caso de nosotros que tenía ambos temas? El elemento de transferencia y continuidad, que también lo pide que se destaque el FIC, incluía un convenio con la Municipalidad de Pinto, una capacitación y entrega de manuales a los colegios y los operadores turísticos, y en general que quedaron en la planta de digestión anaeróbica, y por supuesto una transferencia tecnológica a la comunidad y al sector de turismo a través de estos manuales y capacitaciones. El cronograma, como les decía, fueron 29 meses que se corrieron por la demora antes y la demora después, eh, que incluyó un diagnóstico de diseño de 6 meses, una implementación técnica del mes 7 al 18 y la capacitación y operación del sistema del mes 19 al 29, pero que tuvimos que hacer un enroque justamente por la demora en los permisos de construcción y edificación donde iban a estar instalados los digestores. Tuvimos que cambiar las actividades y dejar la construcción y edificación para el final del proyecto, lo que afortunadamente cuadró bastante bien. Los productos del proyecto son este set de indicadores de sustentabilidad turística en el Valle de las Trancas, el plan de gestión de residuos orgánicos biodegradables que quedó, una planta de biogás que se ve arriba, con dos biodigestores para la valorización de residuos orgánicos del sector turismo de 15 metros cúbicos cada uno, y cuyo digestato se usa, se puede usar en el sector que tiene un componente agrícola muy significativo. Ahí se genera un elemento de sustentabilidad muy interesante y que va a actuar también como recinto de educación ambiental en las instalaciones del proyecto y como ventana turística. Las fotos de la derecha muestran cómo se intenta gestionar la basura. Hay unos corrales, digamos, para dejar fuera los animales, eh, eh, pero generalmente están sobrepasados en tiempos donde hay flujo de muchos turistas, fin de semana largo, vacaciones, y esto queda pero a rebalsar. Entonces, el impacto que tiene es muy significativo, se generan roedores, el peligro del anta, es decir, es un tema complicado. Vamos a las dificultades, que era lo más significativo.
La primera dificultad fue la coordinación adecuada con todas las entidades relacionadas con el proyecto. Eso fue, yo diría, lo más difícil de hacer. Como mencionaba Ignacio, el gobierno regional, así que el GORE, es el jefe del proyecto. El GORE tiene un rol normativo, estratégico, financiero y de seguimiento del proyecto. Convoca, financia y administra los recursos del FIC, provenientes de este Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como Ignacio les comentaba. Al GORE hay que informarle, es decir, se le entregan los informes técnicos de avance, las rendiciones de gasto, los resultados esperados conforme al avance y siempre hay que estar guardando un montón de evidencia, sobre todo para final del proyecto, fotografías, firmas de las reuniones, asistencia, videos, que es algo que dentro de los FIC no se debería olvidar. La segunda principal dificultad fue considerar un presupuesto inadecuado para la gestión y tramitación de permisos sectoriales, la mal llamada permisología. Esto debido, como les comentaba, a la naturaleza no solamente de papel del proyecto, sino constructiva. Nosotros teníamos que habilitar un terreno, teníamos que instalar un radier, construir un recinto y dentro del recinto después instalar los digestores, lo que requiere también instalación de electricidad, instalación de agua potable, accesos, caminos, etcétera. Entonces, es una dificultad tremendamente significativa, porque además de interactuar con el GORE, tenemos que llevar una relación estrecha con el DOM, el director de obras municipales, que está encargado del cambio de destino de suelo, los permisos de edificación, los cierres perimetrales, recepción de obras, etcétera, ¿no? Em, Hay que averiguar todas las entidades relacionadas. Acá, por ejemplo, la CONAF está muy relacionada, tiene certificados, emite los certificados de no afectación forestal, o sea, si hay bosque nativo, arbolitos nativos en la zona y hay que sacarla, la autorización la da la CONAF, no podemos llegar y cortar. Inclusive, la autorización para despeje de vegetación tiene que venir de CONAF. Cernatur, por ejemplo, fue otro ente que, si bien no es tan normativo, ¿no? Pero valida y revisa que haya coherencia con el plan de acción de esta zona de interés turístico. Actúa como contraparte técnica y puede actuar como coordinadora interinstitucional. Para nosotros fueron grandes amigos, digamos. Si el Cernatur no hablaba bien del proyecto, el proyecto no funciona, ¿no? Y así, no solamente estas entidades, tenemos el Consejo Municipal, aparte del alcalde, con el que tuvimos que reunirnos repetidas veces. Tenemos los presidentes de la Junta de Vecinos, con los que coordinamos reuniones con los vecinos para contarles un poquito que esto no va a ser un vertedero. Hubo una oposición férrea de la comunidad y eso generó otra demora de no autorizar el proyecto porque la tendencia política contraria a la del alcalde de turno era, por supuesto, aportillando eh, la gestión de dicho alcalde, era mostrando que este proyecto en realidad iba a ser un vertedero de residuos y no un proyecto como tal. O sea, hay que luchar también con la desinformación, informando y generando estos elementos con la ciudadanía. Entonces, nos dimos cuenta que un financiamiento de un 15%, un 20% incluso puede ser adecuado del monto del proyecto para justamente eh, funcionar bien con lo que es permisos y la ciudadanía. El tercer efecto, el efecto político, como les comentaba, el Consejo Municipal tiene partes disidentes muchas veces del alcalde, algunos se oponen, otros son favorables, y es un tema que no obedece, como es bien la política, a elementos técnicos de fondo, ni indicadores de sustentabilidad como en este caso. Lo mismo con los presidentes o presidentes de la Junta de Vecinos y los vecinos del sector donde se instalan las obras. Imagínense, los vecinos del sector donde íbamos a instalar ese vertedero, entre comillas, estaban súper preocupados y obviamente nos podrían haber hecho un paro, digamos, porque no querían la instalación de ese vertedero. Cuando se informaron de qué se trataba, obviamente la postura cambió, pero requirió mucho trabajo, presencia local, de ahí tener a una persona contratada de la zona es tremendamente relevante. La dificultad 4 fue la demora en las tramitaciones y permisos. Por supuesto, la flexibilidad para el enroque, ¿cierto?, de esas actividades en el proyecto, que fue algo que no lo consideramos desde un principio,
nos sirvió mucho para no atrasarnos y dejar toda la parte constructiva al final, cuando ya estuvieran todos los permisos de cambio de uso del suelo, de edificación, de electricidad, postación, electricidad, agua, y, por supuesto la instalación de los digestores, que finalmente fue lo último que se realizó con mi equipo. Y la dificultad número 5 está asociada con los problemas con los plazos de las cartas de garantía debido a la extensión del proyecto. Como el proyecto se fue extendiendo, las cartas de garantía iban venciendo y había que renovarlas periódicamente, lo que fue realmente una lata, pero así es. Y en el punto 6 quiero comentarles un poquito de qué factores entonces depende que el proyecto se ejecute en el tiempo que debe ejecutarse, porque es una preocupación como director optar a un proyecto de 2 años y no estar 4 en él, preocupado de él. Primero, los factores técnicos. Naturalmente, un diseño y especificaciones claras que requiere conocer muchos problemas y la zona son vitales. La adquisición e instalación de equipos que nosotros decidimos externalizarla, justamente porque no tenemos la experiencia para importar este tipo de equipamientos y, por supuesto, hacemos responsable a la entidad con las garantías del caso y la disponibilidad de infraestructura y de terreno. En este caso, el terreno municipal no estaba habilitado, ni siquiera estaba con el cambio de uso de suelo apropiado para este tipo de instalaciones. No había radiador, no había instalación eléctrica, era una parcela limpia. Entonces, sin eso no se puede avanzar en lo que es la construcción. Los otros factores son administrativos y financieras, la tramitación oportuna de todos los permisos asociados con el director de obras municipales, la CONAF, eventualmente el Seremi de Salud también, porque estamos trabajando con residuos, deben gestionarse los plazos adecuados y para eso hay que tener una persona que esté con claridad de que no es solamente al GORE hay que informar. El flujo financiero desde el GORE es permanente y requiere también bastante dedicación, como suele ser en este tipo de proyectos. Y la contratación de personal técnico administrativo hay que tenerla, por supuesto, muy clara desde el principio. Hay otros factores institucionales y de gobernanza, por ejemplo, la colaboración con el municipio de Pinto como futuro operador del proyecto, es decir, nosotros terminamos el proyecto, se lo entregamos a la municipalidad de Pinto. Usted se comprometió a poner una persona, un camioncito y a recolectar y a hacer funcionar el sistema. Nosotros ya nos capacitamos. Tome, vaya, adelante. Y los vínculos con actores locales. Si no hay una articulación efectiva con los empresarios turísticos, con las escuelas, con organizaciones comunitarias, por supuesto puede haber resistencia, baja participación. Y el apoyo de las contrapartes técnicas, Cernatur con Afore, como ya les he mencionado, hay que estar bien sincronizadas con la máquina, bien aceitada para que todo funcione adecuadamente. Y finalmente los factores sociales y de participación, que era lo último que a mí se me podía ocurrir, que podía generar problemas, fue lo que más hizo difícil el inicio del proyecto, por esta desinformación que había intencionada, lamentablemente con temas políticos, donde la comunidad había sido informada que se iba a instalar un vertedero en vez de una instalación de valorización de residuos en forma de biogás, electricidad de biogás y digestato, que es el fertilizante que sale de las instalaciones de biogás. Así que hay que tener una colaboración cercana y permanente con los vecinos, recicladores, obviamente docentes, empresarios turísticos, requiere bastante tiempo y por supuesto son horas bien invertidas del proyecto con personal que se dedique a estos temas. Em, Finalmente, la capacidad de convocatoria y comunicación. Hay que tener a disposición de la comunidad información simple, clara, directa, una aplicación, un blog, participar en la radio de la zona, contando cómo va el proyecto que se hace, es una receta para el éxito. Aquí les voy a mostrar un poquito el proyecto, digamos la última parte del proyecto que fue la parte constructiva. Antes se acuerdan que teníamos una sección asociada con levantamiento de información, generación de indicadores, luego había una sección asociada con un plan de residuos, luego la habilitación del terreno y la construcción de la planta de biogás y finalmente lo que es educación ambiental. Bueno, esta es la última parte
de la planta de biogás. Perfecto. Bueno, eso sería cualquier cosa me escriben y bueno, encantado de poder ayudarlos.